Muy bienvenidos a esta serie profética del libro de Daniel. Estamos en Daniel capítulo número 11 con el título Guerras Mundiales. Bienvenidos. Como les dije, vamos a estar estudiando el capítulo número 11 del libro de Daniel. Lo vamos a hacer en 3 secciones. Esto debido a su alto contenido simbólico, ya que hay muchos detalles que tenemos que tener bien claros en este capítulo. Como estudiamos en el capítulo anterior, comprendimos que el capítulo número 10, 11 y 12 del libro de Daniel fueron escritos en el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia. Este punto es muy importante entenderlo para poder comprender un dato que nos da el versículo número 1 de Daniel 11. El bosquejo de este capítulo es como sigue. Recuerden que estamos en la parte profética del libro de Daniel, capítulo 11, y ahí nos quedará solamente el capítulo 12. El bosquejo de este capítulo es de la siguiente manera. En el verso número 1 tenemos un dato cronológico muy importante. De los versos 12 al 20 tenemos al rey del norte contra el rey del sur, pero los reyes literales. Los versos 21 al 39 tenemos al rey del norte contra el rey del sur, en este caso los reyes simbólicos del tiempo de la Edad Media. Y los versos 40 al 45 tenemos al rey del norte contra el rey del sur, en este caso los reyes simbólicos en el tiempo final. En este último siglo hemos experimentado guerras de carácter mundial como la Primera y la Segunda Guerras Mundiales que dejaron millones de muertes. Tenemos la guerra contra el comunismo, la guerra contra el terrorismo, y todas ellas nos muestran que los seres humanos que se creen más fuertes desean dominar a los más débiles, pues todo gira en torno a quién domina a quién y quién se cree reyes de los demás. De todo esto habla el capítulo número 11 del libro de Daniel. Las sucesivas guerras que se dieron después del tiempo de Daniel hasta los días finales. Los versos 1 y 2 dicen de esta manera: También yo en el primer año de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes de Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al parecer fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Vean, el versículo número 1 es muy importante porque algunos que no lo logran ubicar cronológicamente piensan que aquí hay una sección diferente del libro de Daniel, como que si Daniel retrocediese al tiempo de Darío el Medo, pero no es así, sino que lo que vemos aquí es una continuación del relato del capítulo 10. El ángel Gabriel está continuando, está hablando acerca de lo que él hizo en el tiempo del rey Darío. Está Gabriel retrocediendo, recordándole a Daniel lo que él había hecho en el tiempo de Darío. Es una lástima que los capítulos se hayan dividido así en este lugar, porque da la falsa impresión de aquí se comienza con una nueva sección. Sin embargo, Gabriel informa a Daniel que Darío de Media había sido honrado por el cielo. La visión fue dada en el tercer año de Ciro. Ahora, la profecía dice que entonces esta coalición de Media y Persia se levantaría contra el reino de Grecia, ¿verdad? Pero sabemos que poco a poco los medos y persas cayeron del protagonismo y se rindieron ante los griegos. Los 4 reyes que se mencionan aquí son número 1, Ciro el persa, pues es el rey que está vivo cuando a Daniel se le da esta visión profética. Después tenemos a Cambises, hijo de Ciro, a Darío I el persa, a Jerjes, conocido en el libro de Esther como Asuero. Algunos quitan a Ciro y agregan al falso Esmerdis, pero otros no lo hacen debido a que el falso Esmerdis solo reinó algunos meses. Lo que vemos aquí es que ninguno tiene un reino eterno. Por mucho que alguien se aferre al poder, al fin se le será quitado debido a la vejez, debido a la muerte o el asesinato, ¿verdad?
Los versos 3 y 4 dicen de esta manera: Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos para sus descendientes, ni según el dominio que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Aquí lo que podemos ver es que el reino de Grecia, que conquistó a los medos y persas, un día será quebrantado, ¿verdad? Será dividido en cuatro grandes provincias, cada una de ellas repartidas a los principales generales de Alejandro el Grande: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Por esa razón, aquí vemos una clara referencia a Alejandro Magno, que reinó desde el año 336 al 323. El dominio de Alejandro se extendió desde Macedonia y Grecia hasta el noreste de la India, desde Egipto hasta el río llamado hoy Sirdaria, al este del mar de Aral. Era el mayor imperio que el mundo hubiese visto en ese tiempo. Saben, Jerjes intentó dominar a los griegos cuando estos empezaron a surgir, pero no pudo contener el avance de los mismos. Sin embargo, como vimos en la profecía, este reino sería quebrantado, sería dividido en cuatro grandes porciones. ¿Por qué? Porque Alejandro no dejó ningún sucesor de su familia inmediata del cual se pudiese esperar que mantuviera unidos los territorios que él había ganado. Algunos de los principales generales durante algunos años trataron de mantener intacto el imperio en nombre del medio hermano de Alejandro y de su hijo póstumo. Pero menos de 25 años después de la muerte de Alejandro, una coalición de cuatro generales había derrotado a Antígono, el último aspirante al dominio de todo el imperio, y el territorio de Alejandro fue dividido en cuatro reinos, número que luego con el pasar de los tiempos se reduciría a tres reinos. Esto nos enseña que nadie sabe para quién trabaja, porque todo eso que conquistó Alejandro no lo disfrutó él, ni mucho menos sus familiares. Leamos los versos 5 al 9. El rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él. Se hará poderoso y su dominio será grande. Al cabo de unos años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá detener la fuerza de su brazo, y ni él ni su brazo permanecerán, porque ella será entregada a la muerte, y también los que la habían traído, y su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre el trono, vendrá con un ejército contra el gran rey del norte, entrará en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Durante años se mantendrá él alejado del rey del norte, así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra. En esta parte de la profecía vemos la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. ¿Quiénes son estos reyes? Bueno, el rey del sur es el reino de Egipto gobernado por Ptolomeo I Sóter, quien reinó del 305 al 283 a.C. Desde este lugar en adelante y a través de gran parte del capítulo, la profecía se enfoca en dos reinos que surgieron del imperio de Alejandro, los que más se relacionaron con los judíos. Estos reinos fueron Siria, gobernada por los Seleucidas, y Egipto, gobernada por los Ptolomeos. Aquí tenemos a Ptolomeo I Sóter, quien reinó en el sur, bajo el imperio egipcio. Y aquí tenemos a Seleuco I Nicator, quien reinó en el norte en el imperio sirio Seleucida. Desde el punto de vista geográfico de Jerusalén, de Judea, los Seleucidas están al norte
y los egipcios ptolomeicos al sur. En realidad, la traducción de la Septuaginta usa el término rey de Egipto en vez de rey del sur. El verso 8 indica que Egipto es el rey del sur. Una de las inscripciones mejor conocidas del sur de Arabia se refieren a una guerra entre Persia y Egipto y llama a los respectivos reyes señor del norte y señor del sur. Ptolomeo I Sóter fue uno de los mejores generales de Alejandro y estableció la monarquía helenística que más perduró. En el caso del norte, este sería gobernado por Seleuco I Nicator, otro de los generales de Alejandro que se apropió del gobierno de la mayor parte de la porción asiática del imperio. En el año 316 a.C., Seleuco, quien había ocupado Babilonia desde el 321, fue expulsado de dicha ciudad por su rival Antígono. Entonces Seleuco se puso a las órdenes de Ptolomeo, a quien ayudó para que derrotaran a Demetrio, hijo de Antígono, en la batalla de Gaza en el 312 a.C. Poco después de esto, Seleuco logró recuperar sus territorios en Mesopotamia. Pero aunque Seleuco pidió ayuda a Ptolomeo, el reino del norte iba paulatinamente en este periodo a ser más fuerte que el reino del sur. Fabio Arriano, historiador del siglo II después de Cristo, quien se especializó en la historia de este periodo, declara que Seleuco era el mayor rey de los que siguieron a Alejandro y tenía mayor mentalidad de rey y gobernaba sobre la mayor extensión del territorio después de Alejandro. Es decir, que Seleuco, que en un tiempo podría haberse considerado como uno de los príncipes de Ptolomeo, se hizo más fuerte que el rey egipcio. Cuando Seleuco murió en el año 281 a.C., su reino se extendía desde el Esponto hasta el norte de la India. Pero en este punto de la historia todo va a cobrar un giro peliculesco, novelesco y sangriento también. Resulta ser que Antíoco II el Divino se casaría con Berenice, hija del rey egipcio Ptolomeo II Filadelfo. La profecía dice que no permanecería él ni su brazo, o sea, Laodicea, la primera esposa de Antíoco II, terminaría matándolo y también mataría a Berenice junto con su hijo. La profecía también dice que habría un renuevo de sus raíces. En este caso se habla de Ptolomeo III Evérgetes, hijo de Ptolomeo II y hermano de Berenice, que tomó el trono de Egipto e invadió a Siria y la destruyó para vengar la muerte de su hermana. Pero esto no sería inmediatamente, ¿no? O sea, la visión profética ahora enfoca una crisis que ocurriría unos 35 años después de la muerte de Seleuco I. Para consolidar la paz entre los dos reinos después de una larga y costosa guerra, Antíoco II el Divino, nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, hija del rey egipcio Ptolomeo II Filadelfo. Esto con el fin de tratar de unir los dos reinos. Antíoco también depuso a su esposa y hermana Laodicea de su posición de prioridad y excluyó a sus hijos del linaje real. Entonces aquí por primera vez aparece el término rey del norte. Este término se usa en este contexto para referirse a los seleucidas cuyos territorios estaban al norte de Palestina. Entonces, el rey del norte era Seleuco II Calínico, hijo de Antíoco II y de Laodicea. La profecía dice que no podría retener la fuerza. Esto significa que después de que el nuevo matrimonio tuvo un hijo, hubo una reconciliación entre Antíoco y Berenice, pero no permanecerán, vuelve a decir la profecía. O sea, Antíoco murió repentinamente, según se comentaba entonces, envenenado por la Odisea. Ahora, la frase su brazo
es traducido en otras versiones como su descendencia. ¿Por qué? Porque esto es una referencia al hijo de Antíoco y Berenice, a quien también mató la Odisea. Todo con el objetivo de quitar todo vestigio de su descendencia. La profecía dice que ella sería entregada, o sea, es decir, Berenice fue muerta juntamente con su hijito por los secuaces de la Odisea. También muchas de las damas de compañía egipcia de Berenice murieron junto con ella. Asimismo su hijo, dice la profecía. O sea, aquí se confirma que la Odisea mataría al hijo de Berenice. Y los que están con ella, o sea, probablemente se refiera a Antíoco, que también murió junto con Berenice. Esto nos muestra que cruel es la envidia, los celos y la avaricia. Cuando habla de sus imágenes, la profecía se refiere a que Ptolomeo III, al terminar su campaña contra Seleuco II, traería un gran botín de vuelta a Egipto. Seleuco intentó invadir Egipto y recobrar el botín, pero volvió derrotado y con las manos vacías. Todo esto lo declara la profecía mucho tiempo antes de que ocurra, pero nos enseña que siempre hay alguien más fuerte que uno. Por eso es importante la humildad antes que la arrogancia, porque el que se enaltece será humillado, dice la palabra del Señor. Los versos 10 al 13 dicen: pero los hijos de aquel rey, o sea, el rey del norte, se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Vendrá uno apresuradamente, inundará y pasará delante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por eso se enfurecerá el rey del sur y saldrá a pelear contra el rey del norte. Este pondrá en campaña una gran multitud, pero toda esa multitud será entregada en manos de aquel. Al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá rápidamente con un gran ejército y mucha riqueza. Aquí lo que vemos es un círculo de venganza entre los seleucidas y los ptolomeos, ¿verdad? Que aplicaron la ley del ojo por ojo. Este es un relato de cómo las dinastías que una vez estuvieron unidas bajo el mando de Alejandro, gracias a la ambición de poder y riqueza, se querrían exterminar una contra la otra, y el pueblo judío estaba en medio de esa batalla sufriendo los saqueos. También esto nos muestra que todo tiene un trasfondo espiritual. O sea, detrás de estas batallas habría ángeles y demonios tratando, en el caso de los demonios, de que estos ejércitos se destruyeran, y en el caso de los ángeles, de que estos reinos trataran de vivir en paz. Esto nos muestra, hermanos, que la venganza humana es un círculo vicioso y solo Dios puede sacarte de allí. Los versos 14 al 16 dicen: en aquel tiempo se levantarán muchos contra el rey del sur, hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para que se cumpla la visión, pero caerán. Vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. El que vendrá contra él hará su propia voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y permanecerá en la tierra gloriosa que será consumida bajo su poder. Aquí en esta porción de las escrituras proféticas vemos lo que algunos llamaron la abominación desoladora, por lo que Antíoco IV Epífanes hizo. Resulta ser que desde este versículo en adelante, varían mucho las interpretaciones proféticas del resto del capítulo. Algunos comentadores preteristas consideran que los versículos 14 al 45 continúan con la narración de la historia posterior de los reyes seleucidas y ptolomeicos. Otros sostienen que a partir de los versos 14 en adelante entra en escena el Imperio Romano.
la siguiente gran potencia mundial de ese tiempo. Entonces, estos versos esbozan el curso de este imperio y de la iglesia cristiana. Los que creen en la interpretación bajo el método gramático histórico. Aquí y en algún punto posterior del capítulo, muchos comentadores ven una referencia a Antíoco IV Epífanes, que gobernó desde el 176 hasta el año 164-163 a.C. y a la crisis nacional que su política de helenización acarreó a los judíos. ¿Por qué decimos que a los judíos? Porque la frase la tierra gloriosa sería una referencia al pueblo del Señor. Y aunque hay posiciones divididas, por ejemplo, unos creen que esto es la aparición de Roma contra Jerusalén y otros creen que esto es una referencia a la invasión del Seleucida Antíoco IV Epífanes a la tierra gloriosa de Palestina. Pero ¿por qué hacen tanta referencia a Antíoco IV Epífanes? Bueno, porque Antíoco despojó el santuario de sus tesoros, obligó a los judíos a vivir como paganos, si no los mataba, se les obligó a sacrificar a cerdos en lugar de corderos y quemar las copias de las escrituras. Esto profanaría el santuario de Dios. Asimismo, Antíoco sacrificó a un cerdo en el templo judío y prohibió los sacrificios judíos. Por eso y mucho más es que algunos creen que esto es una referencia a Antíoco IV Epífanes, ya que es un hecho histórico e innegable que Antíoco obligara a los judíos a abandonar su religión y cultura, adoptando en su lugar una religión, cultura e idioma griegos. La amenaza que planteaba Antíoco Epífanes puso a los judíos frente a una crisis comparable solo con las que se originaron con Faraón, Sennacherib, Nabucodonosor, Amán y Tito. Durante su breve reinado de 12 años, Antíoco casi exterminó la religión y cultura de los judíos, pues despojó al santuario de todos sus tesoros, saqueó la ciudad de Jerusalén y la dejó en ruinas, mató a miles de judíos y llevó a otros como esclavos al exilio. Un edicto real les ordenaba que abandonaran todos los ritos de su religión y que vivieran como paganos. Se les obligó a erigir altares paganos en cada aldea de Judea y a ofrecer en ellos carne de puerco y a entregar todas las copias de las escrituras para que fueran destrozadas y quemadas. Antíoco ofreció carne de cerdo ante un ídolo pagano en el templo judío. La suspensión que decretó de los sacrificios judíos hizo peligrar la supervivencia de la religión judía y la identidad de los judíos como pueblo. Finalmente, los judíos se rebelaron y expulsaron las fuerzas de Antíoco de Judea hasta lograron rechazar un ejército enviado por Antíoco con el firme propósito de exterminar toda la nación. Una vez libres de su mano opresora, restauraron el templo, levantaron un nuevo altar y nuevamente ofrecieron sacrificios. Después de aliarse con Roma pocos años más tarde, los judíos disfrutaron de casi un siglo de relativa independencia y prosperidad bajo la protección romana hasta que Judea se convirtió en una provincia en el año 63 antes de Cristo. Antíoco era una especie de Hitler que, usado por Satanás, expresó su odio a los judíos. Leamos los versos 17 al 19. Dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de su reino, hará convenios con aquel y le dará una hija por mujer, para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, pero un príncipe le hará cesar en su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no será hallado. En esta porción de la profecía vemos la codicia de los ojos. Cuando la profecía habla de una hija de mujeres,
se hace una referencia a Cleopatra, hija de Ptolomeo XI, quien fue dejado en el reino bajo la tutela de Roma. Una expresión desusada posiblemente para dar énfasis a la femineidad de la mujer a quien se le hace referencia. Es la que dice hija de mujeres. Algunos han aplicado esta expresión a Cleopatra, pues bajo la tutela de Roma en el año 51 a.C. y 3 años más tarde llegó a ser la amante de Julio César, que había invadido Egipto. Después del asesinato de Julio César, Cleopatra entregó su afecto a Marco Antonio, rival de Octavio, heredero de César. Octavio, más tarde llamado Augusto, derrotó a las fuerzas combinadas de Cleopatra y de Antonio de Asio en el año 31 a.C. Al año siguiente, el suicidio de Antonio, según la opinión de algunos, por obra de Cleopatra, abrió paso al nuevo vencedor. Entonces, Cleopatra también decide suicidarse al darse cuenta que no podía seducir a Octavio. La dinastía tolemaica de Egipto terminó con Cleopatra y desde el año 30 a.C. Egipto fue una provincia del Imperio Romano. La tortuosa conducta de Cleopatra calza bien con las especificaciones de la última frase de este versículo, pues Cleopatra no estaba de parte de César, sino que fomentaba sus propios intereses. Cuando la profecía dice para destruirle, se refiere a que Cleopatra seducía y luego mataba a los reyes romanos para seguir como reina de Egipto. Cuando habla de un príncipe, se refiere a Julio César, quien era prepotente, soberbio, dictador, arrogante, engreído y amante de Cleopatra. Pero este hombre fue humillado en Pompeya. La profecía dice que tropezó y cayó, o sea, Julio César se venga de Pompeya y muere asesinado por su hijo adoptivo 5 años más tarde. Entonces Daniel 11:20 dice, en lugar del imperio romano político, se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos para gloria del reino, pero en pocos días será muerto, aunque no con ira ni en batalla. Muy bien, vamos a quedarnos aquí porque aquí la profecía va a tomar un giro de lo literal a lo simbólico. Ya no se va a hablar de los Seleucidas y Ptolomeos, sino de los simbólicos rey del norte y rey del sur. Entonces se hace oportuno hacerte un llamado, una invitación. Y el llamado es a confiar en la palabra profética más segura, la cual es la Santa Biblia. El llamado es a creer y confiar que Dios está atento y al control de todo lo que pasa en este mundo. Y que un día Dios hará justicia. Por eso el llamado también es a prepararnos para el desenlace que Dios hará del conflicto entre el bien y el mal. Te animamos a unirte al lado del bien, al lado de Cristo Jesús. Oremos. Señor Jesús, gracias por abrirnos el capítulo 11 del libro de Daniel. Permítenos estudiarlo a fondo, permítenos comprenderlo, descifrar sus misterios si es tu santa voluntad. Permítenos seguir estudiándolo en los próximos programas, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente programa. Que Dios te bendiga.